7:11 de la mañana, regresamos con más de Costa Rica Noticias acá en la revista y como dijimos, uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy también es la aprobación del reglamento que se dio ayer en la Asamblea Legislativa en horas de la tarde y que puede tener más de 15 cambios que pretenden, según quienes aprobaron el mismo, agilizar los trámites en la Asamblea Legislativa. Con 41 votos a favor, solo 4 más de la mayoría calificada de 38 que requería la iniciativa, fue aprobada la tarde de este lunes la reforma integral al reglamento legislativo. En definitiva, la fracción social cristiana aportó la mayoría de sus votos luego de que condicionaron ese apoyo a que el Poder Ejecutivo atendiera sus intereses de agenda, sobre todo convocar de nuevo a sesiones extraordinarias un proyecto para la regulación del uso del plástico del jefe de la bancada, Erwin Macís. Sí, hay un compromiso por escrito que ya circuló por parte del presidente de la República, dando a conocer algunos proyectos de ley que son importantes para que sean convocados, además de eso una apertura de diálogo sobre otros temas que se están construyendo. ¿Y el proyecto suyo, particularmente sobre lo del plástico, se convoca? Me dijo el presidente que se convocaría esta misma semana. Entre las modificaciones destacan la eliminación del artículo 41 bis y en su lugar se crea un nuevo mecanismo de vía rápida, más expedito. Además se reducen los tiempos de uso de la palabra, por ejemplo, en los primeros debates de 15 a 10 minutos y en el trámite por el fondo de 30 a 20 minutos. Lo que realmente viene a hacer una diferencia es en agilizar el ordinario y sobre todo darle un trámite con claridad al abreviado. A partir de ahora, dentro de un mes que entra en vigencia, la ciudadanía tendrá claridad de los pasos, los plazos y todos los demás procesos o etapas que tiene el abreviado. Además, se establece un máximo de 10 días para que una comisión dictamine una iniciativa y se podrá ampliar por una única vez. También se eliminan las votaciones secretas en caso de acusaciones y suspensiones de funcionarios que conozca el plenario legislativo. Pero en los 10 meses que cumplen ya como legisladores, ¿cuáles vacíos señalan al reglamento anterior quienes apoyaron la reforma? Me parece que se hace un justo equilibrio entre las posibilidades de votar de las mayorías parlamentarias y el derecho de discernir de las minorías parlamentarias. Me parece también que se avanza en el tema del control político porque por primera vez se establece la obligatoriedad de votar los informes de las comisiones de investigación. De que no existan mecanismos o no tantos para que haya gente que veta un proyecto de ley individualmente, un solo diputado o diputada como en el pasado reciente que se atrevía aquí a impedir que las grandes mayorías tomaran una decisión. Hubo 11 votos en contra de los diputados independientes de Nueva República, el republicano social cristiano Dragos Dolonescu, el Frente Amplista José María Villalta y Walter Muñoz de Integración Nacional. Bueno, hoy le dan muerte a un reglamento que ha aprobado más de 2.000 leyes, que en este periodo aprobó 100, que lo consideran la causa de todos los problemas del país y no es así. La reforma al reglamento que han hecho hoy tiene una segunda intención, hay una agenda oculta, veremos a ver si eso es a cambio de proyectos de ley. Por tratarse de un asunto de una reforma interna, requiere de un solo debate y en un mes podría estar ya vigente, una vez que se ordenen los cambios en el nuevo articulado. Para ampliar esta información, regresamos con nuestra directora Laura Martínez. Gracias, David Roberts, 7:15 de la mañana. Bueno, ya escuchaban ustedes y veían las distintas opiniones sobre la aprobación del reglamento, que ya es una realidad, genera una serie de cambios. En síntesis, acorta tiempos, acorta plazos, vamos a ver, acorta tiempos en comisión, proyectos de ley dictaminados de forma positiva o negativa en un plazo de 120 días hábiles, ¿verdad? Antes eran 30, Laura.
A 30 días. Sí, bueno, muy buenos días. A 30 días, doña. Está con nosotros doña Carolina Hidalgo y también nos acompaña don Walter Muñoz, quien ha sido uno de los diputados que ha adversado desde el inicio de esta reforma. Buenos días, decía doña Carolina. Sí, buenos días. Reduce de 3 días legislativos a 1 el plazo para que los diputados reiteren. Recortan en general los tiempos de uso de la palabra de los legisladores. Los discursos previos ya no serán, previos a un primer debate ya no serán de 30, sino a 20, defender mociones de forma y de fondo se recorta de 15 a 5 minutos, mociones de revisión de 15 a 10 minutos, se va a conocer públicamente la votación de cuando se suspenden miembros de supremos poderes. Va a ser pública, en fin, bueno, estos cambios han generado para algunos un aplauso importante, es un avance de la Asamblea Legislativa, agiliza un reglamento que era de 1962, ¿sí? 50 años, y para otras voces es básicamente es una agilización, se plantean ellos para quién, para el Ejecutivo, para quien esté en el poder ejecutivo, no así para la democracia parlamentaria. Así, en síntesis, esas han sido las visiones que ha habido en torno a ello, que hoy reiteramos es un reglamento aprobado ya. Doña Carolina, ¿por qué agiliza esto y por qué, y a quién, vamos a ver, por qué agiliza el reglamento y a quién le permite y a qué sectores les permite hoy en día que convertir en realidad proyectos de ley que, por cierto, muchas veces la ciudadanía reclama que requieren mayor celeridad? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por la oportunidad de tener estas conversaciones sobre lo que sucedió el día de ayer, que no puede pasar realmente desapercibido. Es un cambio importante. No fueron pocas las administraciones que intentaron hacer una reforma integral al reglamento y yo quisiera reconocer, antes de entrar en materia, la responsabilidad de los 41 diputados y diputadas que decidieron pues dejar a un lado las mezquindades o las paternidades o maternidades del proyecto y sacarlo adelante. Entonces, eso como inicio. Doña Carolina, perdón, pero requería 38 votos y se aprobó por 41. 41. Pasó raspando la olla. Así es. Y hubo 2 agrupaciones políticas, se me olvidaba decir en el preámbulo, no el PIN, ni el Frente Amplio, ni tampoco el Partido Republicano, que ya lo adversaban desde un inicio, sino digamos los fabricistas, los seguidores de Nueva República, que no es un partido en la Asamblea, y también la Unidad Social Cristiana misma, que lo había apoyado desde el inicio, igual también el sector, digamos, los diputados fabricistas, con Jonathan Prendas en la comisión, que le iban a dar voto negativo. Y sí, a cambio se negoció una serie de proyectos con la unidad para darle el voto afirmativo. Digamos que pasó, ¿verdad? Pasó raspando la olla. Bueno, nada más decir que el proyecto fue firmado por 42 inicialmente, fue dictaminado afirmativo por mayoría en comisión por el mismo diputado Erwin Macís Castro y también Jonathan Prendas dio su voto afirmativo en comisión. También ellos presentaron mociones con el objetivo claramente de mejorarlo y fue hasta el último día antes de la votación que cambiaron los criterios. Yo creo que esa historia ya todos lo conocemos y la conocemos, pero lo importante es que siempre existió voluntad de construcción. En realidad desde la presentación, el proceso en comisión siempre existió mucho sentido de responsabilidad y deseo de consenso y sacarlo adelante. Violenta, Carolina Hidalgo, que es, digamos, una de las críticas, el derecho a la democracia parlamentaria, esto es casi que un trámite expedito para que el Ejecutivo apruebe los proyectos que quiere, es un acercamiento, una visión mucho más autoritaria, ¿cree usted? Yo creo que el año 1962 a la fecha hay una diferencia sustancial en la forma en que se organizan las fracciones y las dinámicas legislativas. Creo que ya era hora de hacer un cambio estructural en el mismo y si bien es cierto el Parlamento es para hablar, también es para decidir. Creo que la ciudadanía de alguna manera ha señalado las fracciones que se han dedicado más a hablar y menos a decidir o menos a dar resultados concretos y hoy de hecho no vemos algunas de esas fracciones representadas en el plenario. Creo que
La mayoría hicimos la lectura de que estamos ante un cambio generacional, más que todo en la forma de hacer política, en la forma de decidir, y eso se ve reflejado en la reforma, que está orientado a tomar decisiones, no necesariamente afirmativas o negativas. Lo que sí es cierto es que aquellos órdenes del día kilométricos de comisiones y de plenario, la idea es que esa dinámica poco a poco se vaya reduciendo, en el sentido de que si existe una iniciativa se presente y se valore un poco si tiene posibilidades o no, pero que se discute y se vote. La mayoría de proyectos hoy en día mueren por inercia, al final por aplicación del plazo cuatrienal, y no tienen una discusión del mismo. De hecho, una de las tácticas dilatorias o para no manifestar que se está en contra de un proyecto es simplemente dejarlo morir en el orden del día, sin tener esa responsabilidad de dar un debate a conciencia sobre los pros y los contras de la propuesta. Eso, el reglamento realmente lleva la dirección o el objetivo general a discutir y tomar decisiones en afirmativo o en negativo. Insisto. ¿En cuánto reduce ese tiempo? Que eso es importante, Usted lo mencionabas decía, al inicio. 2 años y resto, 2 años y medio para la próxima. ¿En cuánto lo reduce ahora? Ahora yo no me atrevería a hablar de números concretos porque el promedio lo sacamos a partir de la aplicación de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, de sacar los últimos 10 años de la aplicación del mismo. Exacto. Aprobándose un proyecto. Yo quisiera ver al menos un año de la aplicación para empezar a ver los resultados, pero pareciera que sí sería importante. Ahora usted iniciaba con el tiempo de las comisiones. Y por eso es que no es cierto que todo se reduce. Por ejemplo, las comisiones hoy en día tienen un plazo de 30 días para dictaminar un proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos la costumbre de no decidir y prorrogas una y otra vez por innumerable cantidad de veces, inclusive por años, ese plazo. Entonces no hay responsabilidad real sobre quienes están ahí. Es más fácil decir, esto no es conmigo, o no aportar a la discusión, que tomar una decisión y decir esta propuesta no es viable por estas razones. Entonces no se reduce, por ejemplo, ese plazo, todo lo contrario, se amplía a 120 días, pero se tiene que resolver. Pero se tiene que resolver, es decir, se amplía a 120, pero decidamos, tengamos una discusión de fondo al respecto y votemos. Perfecto. Walter Muñoz, usted de la opinión, usted escuchaba, se acortan tiempos, la ciudad, este reglamento no se variaba desde hace al menos 50 años, hay una necesidad de agilizar los proyectos, el trámite de los proyectos. ¿Comparte usted esa visión, sí o no, y por qué? Bueno, buenos días. Y en primer lugar, decirle a todos los televidentes que lo que ayer se hizo es una página negra en la historia de la democracia parlamentaria. Aquí le puse un lazo al reglamento, porque este reglamento, en primer lugar, ha aprobado más de 2.200 leyes y en el último año 100 leyes. O sea que yo no veo el carretillo de mociones que hablan algunos que argumentaban ayer. No ha habido en este año legislativo ninguna oposición que venga a obstruccionar, sino más bien a discutir, a hablar, a poder objetar algunos de los proyectos. En segundo lugar, 19 reformas constitucionales, y ayer las personas que defendieron el reglamento lo hicieron con reserva, como usted dice, esperaban una votación masiva y solamente 41, ayudado por diputados que no son necesariamente de la tesis que la reforma es del todo buena. Y este proyecto se discutió con vicios de procedimiento que empezaron por el veto de la señora presidenta a mi participación en la comisión para poder objetar. Ella quería que solamente hubieran gente a favor en la comisión que dictaminó este proyecto. Eso quiere decir que es un vicio de procedimiento con un recurso de amparo que estamos esperando, muy grave, donde 3 partidos no quedamos representados. Y además, ¿No quedaron representados a dónde, don Walter? No quedamos representados en la comisión que analizó el reglamento, porque lo que querían básicamente era gente a favor. Y nosotros vamos a ir adelante porque... Aunque estaba doña Zoila... Bueno, estuvo a dedo porque los 3 diputados elegimos libremente que fuera una representación de la posición que teníamos los 3 partidos. En segundo lugar, decirle que... De la posición que estaba... De la posición en contra de la reforma al reglamento, que no es cierto que no ha sido reformado. Desde de 1900, sí. Ha tenido más de 25 reformas en el transcurso del tiempo, incluyendo el 208 bis, que nosotros lo pusimos en el año en que discutimos el combo. El trámite rápido para los proyectos. El trámite rápido para que fuera excepción. Ahora el trámite rápido va a ser automático, prácticamente para todo. Lo que se pretende aquí es que los diputados que no estamos de acuerdo con algunos proyectos no podamos hablar lo suficiente
en un primer debate, hablar del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, el combo del ICE, la reforma fiscal es prácticamente decirle al país algo que no va a entender. Nosotros hemos permitido 100 leyes en este primer año, o sea, que no es cierto que esto no camina. Y déjeme decirle que los diputados que votaron a favor son los que más faltan a comisiones. O sea, que dicen que en comisiones está muy lento y nosotros vamos a comisiones, aportamos el tema para que podamos pasar los proyectos y la gente que dice que dura demasiado son los que tienen más ausentismo. Entonces, los que hacemos quórum normalmente en la asamblea son los que venimos a hablar y creo que más bien lo que falta es diálogo y debate porque la gente que está actualmente ni siquiera opina dentro del plenario. Entonces, de manera que los tiempos no son el problema. El problema básicamente es... ¿Cuál es el problema? Si hay una agenda oculta detrás de esto. Yo quiero ver... ¿Qué significa que hay una agenda oculta? La agenda oculta, por ejemplo, el Partido Unidad no quiso votar esto la semana pasada porque dijo que no les convocaban el proyecto. ¿A dónde ha visto ellos usted el de plástico? Que el Poder Ejecutivo se meta en el Poder Legislativo para negociar una agenda de convocatoria de proyectos? Y esto es un tema eminentemente interno de la Asamblea Legislativa para reformar el reglamento. Bueno, parece que no les convocan proyectos. O sea que hay una negociación entre el Poder Ejecutivo que quiso meter las manos para decir que no reformaran los proyectos que venían del Ejecutivo, que tuvimos que parar esa moción. O sea que lo que usted está diciendo es que con este reglamento el Poder Ejecutivo en general va a meter más las manos en las... El Poder Ejecutivo se metió a la reforma del reglamento, ya eso es una invasión de poderes. Pero además de eso vamos a explicar más adelante que hay otros problemas que va a tener esta aprobación. De manera que nosotros compartimos que la Asamblea Legislativa sea eficiente, sea eficaz, pero no censurando ni amordazando al diputado. Bien, yo creo que doña Carolina quiere replicar. Le voy a decir a doña Carolina que me regale unos minutos, porque Erwin Macís está en vía telefónica, ustedes lo van a escuchar, doña Carolina Hidalgo y también don Walter Muñoz, ya va, porque vamos a tratar de jugar con los tiempos de réplica aquí también. Don Erwin Macís estuvo a punto de que no se aprobara ayer la reforma al reglamento, ustedes pedían una serie de proyectos, yo los estaba leyendo aquí, a cambio de esos votos de la unidad. La unidad estuvo al inicio en todo el proceso de elaboración del reglamento, tengo entendido, siempre estuvo de acuerdo con el tema del reglamento y tengo aquí los proyectos que ustedes pidieron, entre ellos el suyo, don Erwin, del plástico, se está hablando de titular, o más bien de dar bonos, a las personas que viven en las zonas, en las islas de nuestro país. Se está hablando de mayor transparencia en la rendición de cuentas del ICE. El Ejecutivo le responde a ustedes el tema del proyecto de plástico que no habían retirado para poner a los sectores empresariales o productivos a consultarlos, y habla también del tema de la transparencia y la reactivación económica. En síntesis, estuvo a punto de no aprobarse, pero ustedes le dieron los votos porque ya tienen la posibilidad de que esas leyes se puedan o estén aquí en el proceso extraordinario. ¿Es así, don Erwin Macís? Buenos días. Buenos días, sí, bueno, lo que ha pasado, vamos a ver, inicialmente me gustaría aclarar que el Partido Unidad Social Cristiana ha estado aportando y construyendo también este texto, y personalmente yo he participado en la construcción de esto, incluso desde antes de que ingresáramos en la función como diputados. Desde este punto de vista siempre hemos creído, porque creemos en la transparencia y creemos además en un nuevo modelo de hacer política que pasa por ir muy de frente, conversando las cosas sobre la mesa, no por debajo de la mesa. Y lo que pasó esta semana es que, bueno, que existió se desconvocó un proyecto que considerábamos muy importante, que no veíamos razón alguna para desconvocarlo. Y a nosotros nos pareció eso un acto también de filibusterismo por parte del Ejecutivo, de manera tal que eso, sumado con una inconsistencia en cumplimientos de proyectos de ley y en acuerdos establecidos con el Ejecutivo, generó malestar por parte de los compañeros y compañeras diputados de la fracción de la Unidad. Nosotros solicitamos el miércoles más plazo para poder dialogar al respecto. Presentamos una moción y la moción fue votada por todos los compañeros. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, don Erwin Macís. Es que hay una conversación alterna que se mete, entonces... bueno, perdón. ¿Aló? Adelante, le escuchamos.
Gracias, pero sí creemos en el reglamento. A mí en lo particular me complace muchísimo la aprobación del mismo, va a agilizarse los proyectos de ley, también se estableció un debate reglado que me parece también importante, que algunos temas lleven más conversación y más diálogo que otros, dependiendo de su naturaleza. El país ya requiere o ya requería de una nueva herramienta, pero le voy a decir que es lo más importante, porque realmente la reforma del reglamento es solo un instrumento, y el instrumento bien utilizado da buenos resultados, mal utilizado da malos resultados, y más que una reforma del reglamento, yo creo que lo que tenemos que construir todos los días es un nuevo estilo y un nuevo modelo de hacer política, que parte por la transparencia y por ir de frente con las cosas, porque exista mucho diálogo y que exista mucho compromiso para poder salir adelante con los problemas que tiene el país. Pero don Erwin, nada más así, porque rápidamente, ustedes no hubieran votado ese proyecto si no se vuelve a convocar. El tema vamos a ver, es que el proyecto se llama Ley para combatir la contaminación por el plástico y proteger el ambiente. Si no se hubiera hablado, por ejemplo, del proyecto de transparencia para la ejecución de empréstitos públicos o del teletrabajo, es así. Si eso no se hubieran vuelto a convocar esos proyectos o hubiera compromiso de que estén allí esas iniciativas, ¿la unidad no lo hubiera votado? Nosotros el día miércoles nos manifestamos solicitando más tiempo para poder conversar con el Ejecutivo en relación con esos proyectos que usted menciona y con otros. Consideramos además que es parte de nuestro trabajo presionar siempre al Ejecutivo en la línea de que se puedan cumplir los proyectos de reactivación económica y los proyectos que le benefician al país. Y entonces, bueno, también a propósito le hicimos mención al gobierno para que pudiera convocar estos proyectos, que creo que van muy direccionados en la buena voluntad. Doña Carolina Hidalgo, si estos proyectos no se hubieran convocado, hoy el reglamento no estaría, pero bueno, no hubiera tenido los votos de la unidad. Me imagino que eso fue parte de lo que se conversó ayer. Y estaba diciendo don Walter Muñoz también, bueno, que hay una agenda oculta y que básicamente el Ejecutivo va a controlar muchísimo de lo que va a hacer, poniendo ejemplos, el caso de proyectos como el combo fiscal, el caso de proyectos como, más bien la ley de reforma fiscal, como el caso de proyectos como el combo del ICE, o controversiales también como el Tratado de Libre Comercio. Bueno, varias cosas que me parece importantísimo aclarar. Primero, Laura, si los 41 diputados y diputadas que ayer votaron de manera afirmativa el reglamento no hicieran quórum en las comisiones, nunca hubiera quórum. Eso quisiera dejarlo claro, ¿verdad? Es decir, no es posible que la Asamblea funcione con 41 que no van, que es un poco lo que don Walter afirma. Lo otro, y que quede clarísimo, el procedimiento abreviado continúa con el mismo requerimiento de votación. No se ha cambiado 38 votos. Es decir, tantos votos se necesitaban antes desde la Libre Comercio. Así es, como los que se continúan necesitando el día de hoy. Apertura del ICE. Así es. Entonces, no es que ni a la brava ni rápido vas a conseguir 38. O sea, eso requiere un consenso igual de complejo e importante como el que anteriormente se requería. Tercer elemento, y ahí sí lo comparto con don Walter, esto es un esfuerzo legislativo, de hecho es un acuerdo legislativo, por esa razón requería una única votación que ni convocaba ni desconvocaba al Ejecutivo y que efectivamente corresponde a un esfuerzo de la Asamblea Legislativa. Yo concuerdo con la afirmación de que esto no tenía nada que ver o no debía de mezclarse con el Ejecutivo. Y sí lamento que a última hora se condicionara un poco una agenda que sí tiene que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo. Al final, por dicha, creo que existe responsabilidad, conciencia, sentido de urgencia y visión sobre lo que el país requiere, y felicito a la fracción de la unidad que aprobó este proyecto, esta reforma integral del reglamento, pero sí lamento como esa mezcla que se hiciera, aclarar que nada tiene que ver una cosa con la otra. Es decir,
tomar como rehén el reglamento para una agenda que tiene que ver con el Ejecutivo. No debía mezclarse una cosa con la otra. Porque eso lo hizo tanto los diputados de seguidores de Fabricio Alvarado como de la Unidad. La paralización que se dio antes de la votación no debía darse. Creo que si había un interés de llamar la atención o hacer control político, tenía que ver más con un proyecto de agenda del Ejecutivo y no del Legislativo. Pero bueno, también reconozco la actitud responsable de los compañeros de poder darle la votación que se requería a la reforma del reglamento. Entonces me parece valioso hacer esos ajustes y decir que el proyecto además o el reglamento que entra en vigencia dentro de un mes hace una apuesta importantísima a la transparencia. Eso tiene que ver con el expediente digital, con la votación ya no secreta de la censura de los supremos poderes, como anteriormente se planteó, a los magistrados, los plazos del plazo cuatrienal, también es una forma de dar cada vez mayor y mejor transparencia, como varios de los otros gestiones. Entonces yo sí creo que en realidad estamos aquí ante una diferencia de visión generacional respecto a la forma en que se quiere y se debe hacer política y lo que Costa Rica urge. Yo creo que aquellas etapas de los grandes discursos en el plenario son importantes, sí, suman, pero la gente está esperando más una definición en negativo o en positivo que aquellas disertaciones extensas sin respuesta. Bueno, en primer lugar, lo que decía yo es que los diputados que ayer reclamábamos el tiempo son los que no solicitamos permiso en las comisiones. Ni el diputado Villalta, ni mi persona, ni otros faltamos ni solicitamos permiso con frecuencia. Hay diputados aquí que se ausentan permanentemente del plenario y se ausentan permanentemente de las comisiones y que ayer defendían casualmente el acortamiento de tiempos. Por otra parte, decirle que el diputado Edwin Macís menciona algo que para mí es fundamental y él fue el que lo mencionó. Dice que había filibusterismo del Ejecutivo. Imagínense que han atacado a los diputados que aquí han obstruido de alguna manera en la historia de la Asamblea. Bueno, ahora se mezcla otro tipo de sinónimo, porque aparentemente sí tenía que haber una agenda oculta. Ellos revelaron que no votaban cuando nos mencionaron esos proyectos de ley. Nadie sabía que ese había sido un condicionamiento para votar el proyecto de ley. Entonces había una agenda oculta y no sabemos ahora si lo que pretenden es mandar otro plan fiscal que ya se ha anunciado, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, o sea, van a querer mandar una serie de proyectos para que no se pueda debatir adecuadamente y se pueda comenzar un proceso de una agenda oculta que vienen los eurobonos. Y los diputados de la Unidad ayer decían que votaban con toda reserva. O sea, ellos mismos cuestionaron al Ejecutivo, a la fracción de gobierno que no se defendió. No escuché un solo argumento convincente ayer. Cuando hablan de generacional, nosotros tenemos que agradecerle a los diputados del pasado, que fueron los que hicieron la reforma importante, la reforma social, que construyeron la Caja, que construyeron la Universidad de Costa Rica, que construyeron la reforma laboral, porque esa generación hizo que este país sea lo que hoy es. A propósito de lo que está diciendo doña Carolina, que aquí hay una lectura generacional sobre cómo debe operar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa pasa por diferentes generaciones. Nosotros, en el caso mío personal, en ambas legislaturas hemos sido de los diputados que se oponen y que proponen. Le he dado el voto a más de 90 proyectos de ley que en este momento están aprobados en esta legislatura, de manera que no es de recibo decir que esto es generacional, porque generacionalmente pueden destruir el país también, pueden venir a vender los activos, pueden privatizar las instituciones. Hasta el momento nosotros tenemos que entender que debemos de agradecerle a los antepasados que nos dejaron este país, un país con democracia, con un sentido social, y que poco a poco tenemos la gente que ha construido este país, la gente que ha desarrollado este país y la gente que quiere destruir este país, que es alguna de la gente que ahora ha llegado a la política y que no pone argumentos. No sé cómo estoy de tiempo para la réplica cerrando, doña Carolina y también don Walter, porque ya tenemos que irnos con los comentarios. Ustedes han generado muchísima opinión a esta hora. Bueno, lo primero es, nadie está desconociendo el aporte de las legislaturas anteriores. Yo creo que cada quien respondió a su coyuntura.
Para nadie es un secreto que las decisiones hoy en día y los movimientos sociales, las agendas se mueven de parte de los sectores también cada vez más rápido, con lo cual una asamblea legislativa que tenga mayor capacidad de dar respuesta va a aportar a la gobernabilidad, y no lo dice Carolina Hidalgo, lo dijo el Estado de la Nación en varios informes. Se requiere la reforma del reglamento para dar agilidad a las decisiones que aquí se toman. Y no en un informe, sino en varios. Entonces creo que el resultado de ayer es parte del compromiso de las fracciones. Además creo que en su gran mayoría en los planes de gobierno de cada uno de los candidatos presidenciales planteó la necesidad de darle mayor agilidad a esta institución, y lo que vimos ayer es el resultado de ese compromiso con esta coyuntura, sin desconocer el aporte de quienes construyeron reformas importantísimas en el pasado. No, Walter, para leer los comentarios. Bueno, yo diría que políticamente ha terminado la discusión del reglamento, pero no jurídicamente. Es decir, nosotros vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, se violentó el artículo 124 de la Constitución, la Asamblea puso las manos sobre la ley de jurisdicción constitucional, y bueno, esperaremos a ver el fallo jurídico al final sobre esta reforma que tuvo serios vicios de procedimiento, que ha tenido también inconstitucionalidades y que nada más simplemente se votó ayer. Nosotros seguiremos en la lucha jurídica para que se apegue a la legalidad. Gracias a don Walter Muñoz, gracias a doña Carolina Hidalgo. Vamos a leer los comentarios. Mauricio Castro dice lo siguiente, vamos a ver. Carolina Hidalgo ha demostrado liderazgo y capacidad de las nuevas generaciones para cambiar las cosas. Aún quedan personas que añoran las viejas prácticas políticas, dice Liz Vanessa Vega, que quieren hacer lo que les da la gana, pero en ningún momento apoyar a la mayoría de los ciudadanos. Esto es solo a favor del PAC. Federico Ruiz comenta, el reglamento no debe depender de la buena voluntad de los diputados, debe impedir el filibusterismo como sucedió en el pasado. Quienes se oponen quieren reservarse el derecho de vetar proyectos e impedir que las mayorías voten. Y Mario Villalobos dice, con este tipo de modificaciones al reglamento de la Asamblea, lo que nos hace es llevar a un gobierno totalitarista, y ojalá que no sea profeta, y puede ser que nos acerque más a una posible dictadura. Esos son los comentarios nuevamente. Agradecemos a Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea, Walter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional, y Erwin Macís, jefe de fracción del PUSC. Vamos a una pausa para poner en perspectiva lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Habrá juicio contra el presidente Donald Trump. Ya venimos con ese tema.